Estamos ya enganchados en línea con el congresista de la República, Carlos Mejía, a cual le vamos a preguntar sobre los temas tan aciagos de la vacancia presidencial y también sobre el tema del TC, porque él también ha sido presidente del TC. Congresista Mejía, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a PBO Radio. Buenos días, Fili, ¿cómo estás? Gusto escucharte. A ver, vamos por partes. El presidente va a tener que comparecer el día lunes ante el Congreso para dar explicaciones sobre presuntas coimas, cohecho, colusión, organización ilícita para delinquir, organización criminal. Estamos hablando de delitos gravísimos que evidentemente son inmorales. ¿En dónde entonces puede haber gente que discute la posibilidad de vacarlo por incapacidad moral? Bueno, lo que pasa es que siempre hay, como usted lo dijo una vez en su programa, algunos constitucionalistas que han hecho del derecho constitucional cualquier cosa menos un control del poder, ¿no? Y más bien han puesto esta rama de la ciencia del derecho al servicio del gobernante de turno. La incapacidad moral en el país ha sido siempre, lo dice la doctrina, lo ha dicho Paniagua, Domingo García Belaúnde y otros, es básicamente un juicio político, donde el presidente responde por conductas funcionales que lo hacen indigno del cargo. Y el Congreso evalúa, no desde un punto de vista jurisdiccional, sino político, si debe mantenerse en él o no. Y claro, los hechos que se han sabido en las últimas semanas son bastante graves y obviamente que el Congreso tiene que evaluar si eso constituye una incapacidad permanente que lo impide seguir gobernando con dignidad. Es un tema de moral pública, ¿no? Claro, lo que pasa es que a mí me resulta hasta ridículo, pues inentendible, que hayan argumentaciones como que hay que esperar a que termine su mandato, porque no es oportuno, porque el COVID, porque la inestabilidad. O sea, alguien puede preferir la estabilidad que te da una persona que se ha dedicado en parte de su carrera a recibir coimas de constructoras que están inmersas en el más grande caso de corrupción de la historia del Perú, que es Lavajato, y abierta dada la posibilidad de que al propio presidente hay otra empresa casa que le habría dado coimas, la propia Gañi Montero u Odebrecht. O sea, yo entiendo la política, Carlos, porque la política está dada para los políticos y para los intereses, pero lo mínimo que alguien puede pensar es, bueno, vamos a preguntarle para ver qué pasa, pero negar la admisión de la vacancia y decir, ya ni me interesa saber si es culpable o inocente. No, claro, justamente de eso creo que se trata y el motivo por el cual Fuerza Popular ha votado por la admisibilidad, porque si el presidente se ha dado el trabajo de visitar distintos canales de televisión para ofrecer entrevistas cómodas o más o menos complacientes y ha declarado expresamente que está llano a declarar en todas las investigaciones que se abran ante el Ministerio Público, no habría por qué no concurrir al Congreso de la República, que es, digamos, donde está proyectada la representación nacional, y pueda también aclarar ante los 130 parlamentarios qué es lo que ha pasado, si los colaboradores eficaces dicen la verdad o no, en fin, todo lo que tiene que decir para que la representación nacional pueda estar convencida de que, en primer lugar, digamos, puede seguir en el cargo desde un punto de vista moral, y en segundo lugar, si es que una persona con tantos cargos encima de naturaleza delictiva pueda garantizar al país unas elecciones generales, o por lo menos si es que va a haber continuidad y alternancia en el poder a partir del 28 de julio del próximo año. De eso se trata en una primera fase. La segunda fase ya se verá, ¿no? Ahora, otra de las cosas que es, ya no voy a decir la palabra indignante, ya he dicho que ya no quiero ni mencionar el tema de la dignidad, es que nosotros, no sé, y digo, el Perú se ha visto expuesto al cierre de un Congreso. Ya olvídese si estuvo bien cerrado o no, si hubo golpe o no, pero el hecho es que el presidente aducía que era una política esencial de su gobierno el decir cómo se deberían elegir los miembros del TC. La manera, que si era por invitación, que si era por mérito, que si era concurso, si era examen, si el examen era IBM, si el examen era presencial, o sea, escrito, oral, ya, eso era
toda la forma como se eligen los miembros del TC. Pero ya pasó, ¿no es cierto?, un tiempo, se va a cumplir un año del malhadado golpe de Estado, según mi visión, pero seguimos sin elegir a los miembros del TC, y la comisión que supuestamente va a decir cómo se deben de elegir, que debería ser prioridad del Congreso, prioridad 1 del Congreso, porque por eso es la razón de ser de este nuevo Congreso, no hace nada al respecto. Si usted nos podría ilustrar en qué va la comisión que supuestamente debe de legislar al respecto. No, está avanzando, digamos, a pie firme y tiene ya un cronograma. Según estas fechas establecidas, la elección de los magistrados del tribunal tendría que darse el 13 o 15 de enero del próximo año. Al principio la comisión dijo que tenía que ser el 30 de diciembre, pero hubo críticas porque decían cómo es posible que en víspera de Año Nuevo tenga que haber elección. Entonces, para no someter a ningún cuestionamiento la elección de los magistrados, se corrió para el 13 de enero o el 15. Y tengo entendido que en un primer momento se han presentado 63 candidatos y la comisión ha evaluado los currículums para ver si cumplen con los requisitos, y de esos 65 candidatos han quedado 30 en carrera. Entonces esos 30 ahora, a partir del día de hoy, entran al proceso de tachas y al escrutinio público de la sociedad civil. De manera que el concurso sí está avanzando, pero no se quiere caer en el cuestionamiento que se hizo antes de que era muy rápido, que no fue público, de que no hubo información. Entonces se está cumpliendo con todas las exigencias que pidió sobre todo los medios de comunicación y algunos grupos políticos en el Parlamento, sobre todo el Partido Morado y Frente Amplio, que son los que, digamos, le hacen el coro al presidente en el Parlamento. Se está cumpliendo con todo lo que ellos dicen, porque ellos son justamente, y los que están detrás de ellos, los que al final de cuentas pueden tener el poder suficiente mediático, de influencia a través de algunas organizaciones no gubernamentales como Transparencia, Proética, los que quieran al final tumbarse el proceso, porque el cambio de los magistrados no nos cabe la menor duda que va a restablecer en parte el desequilibrio de poderes que significó el cierre del Congreso el 30 de septiembre del año pasado. Pero a ver, lo que pasa, Carlos, y que no lo tome a mal el doctor Mejía, es que esto del proceso de selección para los miembros del TC, y en donde meten su cuchara, con el perdón del francés, ONGs que tienen una interpretación política. Una ONG es un organismo no gubernamental que no paga impuestos, que recibe fondos del extranjero normalmente y que responde a ideologías o intereses de los más variados, que no necesariamente son los que corresponden a los intereses del Perú. Por eso ya será una apreciación personal. Pero la realidad es que los 4 miembros del TC que dictaminaron en la contienda competencial que presentó el señor Olaichea con respecto a si era o no o era un golpe de Estado, si estaba bien o mal cerrado el Congreso, los señores lo que dijeron en buen romance es que la interpretación fáctica que había sido el presidente realizada ya era secundaria, porque interpretar fácticamente que me dijeron que no cuando me dijeron que sí es un trabalenguas. La argumentación central de esos 4 colegas constitucionalistas suyos es que a lo hecho pecho, o sea, como ya habían disuelto y como ya habían convocado elecciones, y bueno, parecía legítimo porque la gente lo quería, porque en los anales de la historia del derecho constitucional, usted seguramente cuando sea un anciano va a estar enseñando en las universidades esto. ¿Cómo se le debe explicar a las futuras generaciones la política de los hechos consumados y la popularidad del fusilamiento de una constitución porque 4 señores se les ocurrió en ese momento? ¿O eso puede ser revisado en el futuro? Yo creo que en el futuro los nuevos magistrados, digamos, con una trayectoria más democrática que los que están en este momento ahí, me refiero a los 4, van a tener que hacer una reinterpretación de la Constitución, porque lo que han hecho estos magistrados obviamente ha sido mal. Creo que han preferido la quincena a la historia, y lo que queda además es que no se debe olvidar que ellos se han pronunciado en un proceso competencial, pero la Corte Suprema, yo creo que en su momento tendrá que evaluar si lo que sucedió el 30 de octubre fue un golpe de Estado o no, y eso significa establecer si hubo conductas
delictivas, porque digamos, interrumpir el sistema democrático es un delito, y sobre ese delito van a tener que responder, si es que se plantea las denuncias del caso en su momento. Me parece que el primer ministro Ceballos, el ministro Salvador del Solar y otros que avalaron el golpe de Estado, ¿no? Una cosa es un proceso competencial en el cual el Tribunal Constitucional, digamos, puede decir algo al margen de la ley, y otra cosa es el proceso penal, que puede quedar también abierto a partir del 29 de julio del próximo año. No, además, para que lo que pasa es que ahora la gente pues no recuerda, porque todo es tan veloz en las noticias actuales, y todo se saca de contexto rápido y se voltea la página, y hay un control evidentemente de los medios. Pero recordemos que el presidente de la República, el día aciago del cierre del Congreso, el presidente de la República sale a las 4:30 de la tarde y el señor dice que va a disolver constitucionalmente el Congreso, porque tú le pongas el apellido de constitucional no quiere que sea legal. Pero el presidente antes había tenido una reunión de Consejo de Ministros en donde varios le dicen: esto no es legal, esto no tiene sustento legal, esto se va a caer. Se lo dice el Popolicio, se lo dice el ministro de Economía, el señor Oliva, se lo dice inclusive mi primo Luis Jaime Castillo, y hasta Salvador del Solar no le encontraba, pese a que había sido algo como una marioneta, el sustento legal. Y la respuesta del presidente, y le digo porque lo sé de boca de estos señores, es: bueno, ustedes podrán decir lo que quieran, pero ustedes ya no son ministros, porque como yo he interpretado que ya cayó el gabinete del Solar, tú ya no eres premier ni tú eres ministro. Entonces, eso ni siquiera constaría en un acta del Consejo de Ministros, porque eso tendría que constar en un acta del Consejo de Ministros en donde los ministros, como en la época de Fujimori, el señor de Locero dice: esto no va. Pero además, a las 4:30 de la tarde, Vicente Ceballos, porque a las 4:30 de la tarde Vicente Ceballos, según el presidente, en ese momento el presidente da el golpe, cierra el ministro. Vicente Ceballos juramenta a las 9 de la noche. 9 de la noche el señor Vicente Ceballos juramenta ante un crucifijo de Cine en Palacio con varios ministros que lo estaban mirando, que era la señora Barrios, el ministro Morán, lo estaban mirando como espectadores. Y el Consejo de Ministros de Vicente Ceballos, que firma después de haber sido hecho el golpe como premier, no existía. Recién ellos van y juran el domingo, 3 días después. Doctor Mejía, yo no soy abogado, ni soy especialista en derecho constitucional, pero la sola formalidad del golpe es un mamarracho, ¿o yo he faltado la verdad cuando he dado la cronología de los hechos? No, está totalmente claro, porque además la Constitución señala que todos los actos del presidente que no tienen refrendación ministerial son nulos. Entonces, cuando el presidente de la República a las 4 de la tarde se dirige a la nación y dice que le han denegado fácticamente la cuestión de confianza, y decide disolver, según él, constitucionalmente el Congreso, lo que está cometiendo es un acto delictivo y además nulo. Es nulo porque no hay ningún ministro que haya refrendado ese acto. Entonces, lo que sucedió después es ni siquiera un hecho de que se maneja en el área de la ilegalidad, sino de la alegalidad, en el sentido de que no había derecho. El presidente estaba solo, no había nadie quien pudiese refrendar sus actos políticos. Pues lo primero, si es que Salvador del Solar no quería firmar el acto, digamos la disolución, lo que el presidente debió hacer es recomponer el gabinete, y una vez que el gabinete estaba completamente juramentado, disolver el Congreso con la refrendación ministerial para que ese primer ministro se haga responsable de lo que sucedió. Pero eso no ha sucedido. Entonces lo que hay es una nulidad completa que el Tribunal Constitucional efectivamente ha legalizado, pero haciendo plastilina del derecho y de la Constitución. Pero además, bueno, nosotros lo estamos viendo en imágenes, cuando juramenta Vicente Ceballos, estaba Salvador del Solar ahí parado. Estaba Carlos Morán,
Rocío Barrios, la señora Zulema Tomás, estaban mirándolo. O sea, ¿qué hacía ahí Salvador del Solar? Era un invitado. ¿En condición de qué estaba Salvador del Solar? Que se toma la foto con ellos. Así es, pero... O sea, si el señor ya no era ministro, que fue un invitado personal, porque el día que haya un proceso penal al respecto, ¿no es cierto?, Salvador del Solar va a tener que explicar qué hacía él ahí, en condición de qué estaba. De invitado será, porque ya no era ni primer ministro ni ministro. El señor Vicente Ceballos va a decirle al juez que lo va a juzgar por el golpe, en qué momento, a qué hora se firma el documento del presidente. Porque si él firma como presidente del Consejo de Ministros. Y no había Consejo de Ministros. Claro, entonces, claro, no, en ese momento que firma, ¿a qué horas firma? Porque cuando firmas como presidente del Consejo de Ministros es un acto jurídico. Y de repente no se acuerda el doctor, pero yo de lo poco que aprendí en la universidad, en Derecho Civil es acto jurídico, artículo 141. El acto jurídico es nulo cuando no tiene fin lícito. O sea, si tú quieres ir contra la ley, no puedes hacer un contrato para matar a Carlos Messía y aducirle al asesino que te estafó porque no lo mató. O sea, lo que han hecho es algo atroz, y eso atroz lo sabe cualquier estudiante malo de derecho como yo. ¿Cómo no lo van a saber los miembros del TC, doctor Messía? No, está clarísimo que los miembros del TC han claudicado de su función fundamental, que es la de garantizar la defensa de la Constitución. Aquí lo que ha habido es un golpe de Estado, no me cabe la menor duda. Es uno de los motivos por los cuales a mí me motivó para ir al Congreso, porque es obvio de que nos encontramos todavía en una suerte de democracia a medias y dictadura un poco más a medias, ¿no? Y el Congreso, mal que bien, está tratando en la medida de lo posible de salvar la legitimidad democrática y garantizar que haya pues un proceso electoral, porque un gobernante, cuando ha disuelto un poder del Estado, demuestra poco talante democrático y mucha ambición para, digamos, continuar en el poder. Peor aún cuando, digamos, sabe perfectamente que a partir del 28 de julio puede ser procesado por delitos que pudiese haber cometido antes del ejercicio de su función, como es el caso de el tema de los hospitales de Moquegua, las lomas de Hilo, en fin, y otras cosas más. Entonces, el riesgo de un giro antidemocrático y dictatorial todavía está en ciernes, y el Congreso también tiene que evaluar eso al momento de decidir sobre la vacancia presidencial. Entonces nos encontramos en una situación muy, muy complicada, ¿no? Pero lo que pasa es que como la prensa arreglada, tomaron como gracioso el que Salvador del Solar entre parando la puerta, se le hable la donaire, que se meta a la curul de Ginosa, y el error garrafal e histórico del señor presidente del Congreso de Olache es darle el uso de la palabra. Lo que ha debido hacer el señor Olache en ese momento es convocar a la fuerza pública y decirle a la policía: retiren al señor del Solar del hemiciclo y retírenlo del Congreso, porque ese señor está citado a las 4 de la tarde, no a esta hora, no puede ir a patear la puerta del Congreso. O sea, el primer ministro no es un ciudadano diferente a cualquiera. Es como que el día de pasado mañana o el día lunes, cuando el presidente esté haciendo uso de la palabra, o el abogado del presidente está haciendo la palabra, se meta al hemiciclo a patadas Walter Martos y diga: esto es ilegal, esto es una barbaridad, y que le den el uso de la palabra. ¿Qué hubiera pasado si el señor Olaichea, en vez de ser un caballero, ser engañado por Del Solar, ingenuamente, como vemos en la foto, le dice: retírate o dado que te enmarroquen y te voten? Porque el presidente del Congreso puede llamar a la fuerza pública y sacar a quien sea. A mí, por dar un ejemplo. ¿Eso podría haber pasado? Sí, claro que sí, porque la Constitución señala que el presidente de la República está en la obligación de poner a disposición del presidente del Congreso las fuerzas policiales que él requiera, ¿no? Pero yo creo que todavía, digamos, los tiempos políticos y históricos no son los mismos de los del día a día, ¿no? Creo que
vivimos en esta crisis política y desde mi punto de vista, si lo vemos en un tiempo político, Salvador del Solar recién acaba de salir del hemiciclo del Parlamento y por eso es que tenemos a un presidente del Consejo de Ministros que acaba de juramentar, digamos, mientras Salvador Solar acaba de salir del Parlamento y entonces se dirige a la nación diciendo que si el Congreso lo vaca al presidente de la República, entonces las Fuerzas Armadas van a revertir el orden. Entonces vivimos todavía en eso, digamos, no se ha reconstituido en su totalidad el orden constitucional. Entonces, mientras Vizcarra se mantenga en el poder, nosotros vamos a tener un régimen democrático con instituciones debilitadas, con un parlamento que ya sabemos no es tan sólido que se quiere. Esto es una autocrítica, ¿no es cierto? Pero también es verdad que la prensa no ayuda, ¿no? Con las excepciones que usted conoce. Y entonces, si la prensa no ayuda, y encima en el parlamento anterior han habido ahora algunos congresistas que son ministros que abrieron la puerta, que prestaron los sucurules para legitimar un golpe de Estado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no, si... Pero doctor, cuando yo veo y escucho que la sociedad civil, es decir, Proética y Transparencia, que son un par de negocios de privados, porque ganan muy buena plata, dice que van a ser quienes opinen sobre cómo debe ser formada la Junta Nacional de Justicia o cómo debe ser el proceso de la elección de los miembros del TC, porque lo acabamos de estar hablando, las ONGs. Y yo escucho antes de ayer a la señorita Urrutia, creo que es apellida, argumentar en contra de la vacancia presidencial. Mire lo que ha dicho la señorita, que supuestamente es abogado parecido, que las encuestas dicen que la gente no quiere la vacancia. O sea, esa es la argumentación. Yo escuchaba al señor Cairo en sus múltiples, pero novísimas apreciaciones constitucionales, porque no creo que haya un solo de sus alumnos en la universidad que usted ha enseñado que lo tenía mapeado el señor Cairo como especialista en Derecho Constitucional, decir que lo que se le tendría que preguntar a los postulantes del nuevo TC es a ver qué opinan si fue golpe de Estado o no, para saber qué tan alineados están con la nueva interpretación del derecho. ¿Gente así va a opinar con respecto a los nuevos tribunos? Bueno, yo también me he enterado por ahí en una Lima que es de bastantes rumores de que Omar Cairo se está quejando porque no lo han llamado para ser ministro de Justicia o para tener algún cargo. Entonces, y algunas personas le han dicho, pero ¿para qué te van a contratar? Ni siquiera como abogado, porque tú haces la gratis, le han dicho, ¿no? Claro, efectivamente, lo que pasa es que en efecto hay algunas organizaciones no gubernamentales que tienen una relación muy fluida con los medios de comunicación y son capaces pues de poder hackear, ¿no? Y yo creo que lo bueno de todo esto que está pasando es que tarde o temprano pues la tortilla se voltea. Y hoy en día, por ejemplo, de los 30 postulados al Tribunal Constitucional que han quedado, la mayoría de ellos no tienen nada que ver con este sector, ¿no? Salvo 1, 2 o 3 que están por ahí. De manera que hay que tener mucho cuidado porque es probable que en el mes de noviembre, diciembre o al final tengamos un embate contra el proceso de selección de los miembros del Tribunal Constitucional, que desde mi punto de vista es una elección capital para poder garantizar elecciones limpias y una transferencia democrática de poder el 28 de julio, ¿no? El Congreso tiene, creo que de todo lo que este Congreso haga, lo más importante va a ser la elección de estos magistrados para poder equilibrar en algo el desenfreno de poder en el que nos encontramos en este momento y la crisis institucional, que siempre es bueno decirlo, no viene del Parlamento. Por lo menos esta vez la crisis institucional viene del propio presidente de la República y las denuncias que existen objetivamente en el Ministerio Público, donde existen 5 colaboradores eficaces, no 1 ni 2, 5, y donde además el día de ayer, o antes de ayer si no me equivoco, el fiscal Juárez Toche ha denunciado de que algunos de los colaboradores eficaces
están siendo objeto de reglaje, lo que también es algo que no se puede permitir en un sistema democrático, ¿no? Entonces, pero lo que pasa, Carlos, es que la gente se olvida, la gente cree que Carlos Messía nació pues a los 57 años que tendrá, pero hace muchos años, cuando lo que manejaban el TC era la señora Delia Reboredo, el señor Terry, Fujimori también dio una interpretación auténtica y se zurró en el TC y le fregó la vida y le correteó. Ahora la señora Delia Reboredo cuida a sus nietos plácidamente y disfruta de su vejez. Y el señor Fujimori y el señor Montesino están en la cárcel, Blanca Nélida Colán ha estado en la cárcel, y el señor Rodríguez Medrano ha estado en la cárcel, y Montesino está en la cárcel. La historia es cíclica. Sí, claro que sí. Y tarde o temprano, no solo la vida, no solo la política, sino la vida es una rueda de Chicago, ¿no? Hoy día estás abajo, mañana estás arriba y después otra vez abajo. Entonces, esta gente cree que el poder y su cargo en el Tribunal Constitucional o el ministerio que tiene ahorita ejerciendo, donde gana 32,000 soles mensuales, le va a durar toda la vida. Y esto no es así. Yo lo que empiezo a ver es que la balanza empieza ya, o la rueda empieza a moverse, y un primer giro va a ser la elección de estos magistrados el 13 de enero, y obviamente también parte de esa movida, la rueda, es las denuncias y las investigaciones que están empezando contra el señor Vizcarra en el Ministerio Público. Bueno, y además alguien también puede denunciar a los señores firmantes de tamaña barbaridad jurídica y pueden ellos terminar siendo enjuiciados y sí siendo responsables de sus actos por haber convalidado un golpe de Estado de una manera tan burda y tan antijurídica. Ellos también pueden terminar presos. Mire, recuerde algo, los principales promotores de la disolución del Parlamento y que en este Congreso han sido los más leales defensores de Vizcarra, me refiero a los miembros del Partido Morado, hoy día están calladitos. No han ido a defender a Vizcarra, no han dicho nada. Eso demuestra justamente que la rueda empieza a moverse, que los que están arriba empiezan a descender hacia abajo. Parece muy extraño, por ejemplo, que el Partido Morado, que han sido los más ardorosos defensores de Vizcarra, el día de hoy no hayan salido a decir ni tú ni mus, y estén absolutamente callados, ¿no? Eso demuestra que parece ser que también empiezan a abandonarlo, porque cada uno va a querer, digamos, estar a buen resguardo, ¿no? Ya usted sabe qué pasa cuando el barco se hunde. Bueno, pero yo le puedo comentar a pie de página, ¿no? Parte de las cosas que quiso hacer este presidente y fusilar a Chávarri para poner a Zoraida Ábalos, que tiene que verse en el espejo de la historia de Blanca Nélida, y un continuo visitante a la oficina de Pablo Sánchez, Sista Gino Costa. Y tanto usted como yo sabemos que usted, siendo congresista, doctor Messía, no puede gestionar intereses particulares en sede fiscal. Usted no puede ir a hacer política a la oficina de un fiscal supremo. Eso es un delito. Si usted va a decirle, tienes que hacer tal cosa, nombrar a tal, sacar a tal, hacer cual cosa, ¿usted como congresista estaría cometiendo un delito o no? Claro que sí. Pero fíjese, ahí viene justamente lo que digo, ¿no? Esta gente del Partido Morado hoy día están callados, no dicen nada, no han salido a defender a Vizcarra, no pueden atacarlo, pero por lo menos deberían defenderlo. Y ni eso vemos ahora, lo que quiere decir que la situación del presidente se complica cada día más, o sea que tiene menos colaboradores, menos defensores. Por eso creo que el día de hoy ha salido una propaganda de mal gusto, donde aparece todo el gabinete y el presidente de la República en el medio, con una magia en el rostro, pero parece que haciendo Muay Thai, Kung Fu, no sé qué, pero me parece que el mensaje es claro, ¿no? Estamos unidos acá en el gabinete, nadie. Entonces, cuando uno quiere dar muestras de unidad, es por casando. Creo que ese es el mensaje, ¿no? Pero obviamente que los ministros tienen que estar con el presidente,
mientras siguen ganando el sueldo que ganan. Bueno, si la ministra de Justicia, supuestamente, me estoy refiriendo a la señorita Neira, al margen de la gracia de enseñar el puño, algo muy fotográfico, que se pelean, me parece perfecto, porque esa foto se la van a poner a ellos cuando sean enjuiciados, cuando enjuicien a la Macetti por su omisión de función, cuando enjuicien al ministro Benavides por el tema de las laptops, cuando enjuicien a la ministra María Antonieta Alba, ella va por la foto y va a tener que ir a pelear a un poder judicial sin gente áulica, pero la ministra de Justicia, que es la abogada, ¿no es cierto?, que es la asesora legal del presidente, dice, si vacan al presidente, los ministros dejaremos el cargo y se tendría que reconstruir en medio de la pandemia. Ya esa opinión es pura política. Ya no es una opinión jurídica. Último, podría discutir jurídicamente la posibilidad que tiene el Congreso un presidente por incapacidad moral. Ya ni eso hace la señorita, hace a pura y dura. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Me da la impresión que al presidente de la República en este momento, digamos, se encuentra en una soledad del poder, solo lo acompañan algunos ministros que están ahí. La foto me parece que tiene ese doble mensaje, ¿no? El mensaje de estos están conmigo, pero al mismo tiempo es una manera de decir más, solo estos me quedan, ¿no? Bueno. Porque, salvo medios de comunicación y algunas encuestas, pero es el mismo discurso cuando se decía no lo vaquen a Cateriano porque esto va a traer confianza a Cateriano, porque esto va a traer inestabilidad. Y la verdad que se le quitó la confianza a Cateriano y no pasó nada, ¿no? El presidente de la República es presidente porque ante la vacancia que también argumentaba en la estabilidad y la bolsa de valor, pandemia, era PPK. Y Vizcarra conspiró tranquila que se caiga PPK y él sea el presidente. Así es la vida. Vuelta, doctor Mesías, si usted es muy amable. Gracias por la invitación. A una pausa, ¿me pueden poner la fito de todos? La que salen todos con su puño y tal. Yo conozco a algunos, yo la conozco a Charo Saciete toda la vida, ¿no es cierto? Yo espero que Charo Sacieta, que es una buena mujer, vaya a visitar a Vizcarra cuando lo metan preso. Yo espero que lo vaya a visitar a Vizcarra porque ella es una buena persona. Y cuando metan presa a la ministra María Antonieta Alba, espero que toda la prensa soborna vaya a ver a la señorita. Porque la señorita tiene un problema gravísimo, no solamente por el tema del padre y los contratos del papá. Eso de la compra de las pruebas rápidas no es broma. A ministro de Fujimori los corretieron por comprar Mix. Y a Alan García lo corretieron por comprar Mirage. ¿Se acuerdan de la compra del avión presidencial de Alberto Fujimori y su hermano? ¿Cuántos años lo persiguieron? Estos señores no entienden lo que es la mecánica del poder. Especialmente si eres aliado de un caviar. Ser aliado de un caviar es ser legítimamente un estúpido. Ese es como el cuento del escorpión. El escorpión te va a ayudar a cruzar el charco, pero en algún momento te va a clavar el aguijón. A Fujimori lo sobaban los caviares. Su procurador fue José Ugaz Sánchez Moreno. La Comisión de Reorganización del Poder Judicial es asesorada por la Comisión Andina de Juristas. Y María Antonieta Alba es una chica joven. Y debe ser buena la chica. Buena persona. Como ministra es tan bueno como Fatters bailando reggaetón. Es un desastre. Pero es una chica joven. Y debe tener buenos sentimientos y tal. Que se mire bien un espejo. Dentro de 28 años va a tener arrugas y va a estar sola en la cárcel. Que le caben 28 años de cárcel a María Antonieta Alba. Colusión, cohecho. Cuando te quieren acusar y te acusan, te arrastran.
Así que uno tiene que pensar, se tiene que mirar en el espejo de Blanca Anelia Colán, de Montesinos, de Fujimori, de Toledo, de La Villarán, de Castañeda. ¿Saben cuánta gente lo va a visitar a Castañeda ahora? No. 12 años alcalde, ¿eh? Está en una silla de ruedas Castañeda. Está con cáncer, pronto morirá. No le queda otra a la edad que tiene. PPK, igualito. La Villarán va a tener que elegir dónde va a morir, si en la cárcel o en una celda. Pero eso no lo elige él, lo eligen los jueces. Y cuando ellos dejen de ser populares o políticamente correctos, para adentro se van. Como Zamora, como Lamacetti, como el señor Ceballos. Así es la vida. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.